dicho en varias ocasiones, pero no creo que esté de más, ¿verdad? El reino de Dios se mueve bajo 5 cosas importantes y yo siempre les recuerdo las 5 P, ¿verdad? La primera P es principios, la segunda P es promesas, la tercera P es profecía, esto para los que están tomando nota, la cuarta es poder y la quinta es provisión. Pongo de último siempre la provisión porque es lo último que Dios entrega y me gustaría que nosotros pues miráramos solo unos minutos, o sea, ¿qué le estoy diciendo? El reino de Dios se mueve bajo principios, o sea, si el Señor establece los principios y una de las tareas nuestras es prestar atención a los principios y nosotros queremos ver cómo el Señor nos prospera, o sea, si nosotros queremos ver avanzar el reino de Dios en nuestras vidas, una de las cosas que Dios va a hacer primero es entregarnos principios y luego a los principios están atadas las promesas. O sea, usted respeta, ama y obedece principios, entonces Dios va a desatar la bendición de la promesa. O sea, por ejemplo, el Señor dio como un principio que nosotros le amáramos a Él y amáramos su palabra. Y entonces el Señor dijo, te voy a bendecir. Cuando usted lee en Deuteronomio capítulo 28, las maldiciones son más que las bendiciones aparentemente. Pero si usted lee las bendiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 28, que están resumidas dentro de los 12 primeros versículos, una de las cosas extraordinarias que usted lee ahí, por ejemplo, es que Dios decidió ponernos a nosotros por cabeza y no por cola. O sea, te pone en un punto elevado y no estoy hablando, hermano, solo de lo que usted ve, sino también de lo que usted no ve. Estoy hablando de toda la creación. Y cuando el Señor, por ejemplo, hizo a Adán, dice la palabra que lo bendijo y después de bendecirlo le dijo, enseñoréate sobre todo lo que está creado, y todo lo que estaba creado tiene que ver con lo visible y lo invisible. Mucha gente piensa que solo Dios estaba hablando de lo que se veía, pero el Señor no hizo una aclaración diciéndole a Adán, enseñoréate de lo que ves y de lo que no ves, no te vas a poder enseñorear, sino que le dijo, enseñoréate sobre toda la creación. Ahora, solo para reforzar el punto, ¿verdad? Y que usted esté claro en que esto es así como lo estoy diciendo, cuando Cristo está siendo tentado en el monte, la palabra, esto no lo estoy inventando yo, la Biblia dice, perdón, no en el monte, está siendo tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de ahí, Satanás se lo llevó a las almenas del templo y esa fue la segunda tentación. Quiero hablar un minuto de la tercera, cuando se lo lleva a un monte alto, que la Biblia no especifica qué monte es, pero evidentemente, discúlpenme por lo que voy a decir, no es una herejía. Tiene que habérselo llevado a un monte que nosotros no conocemos, que no está en el nivel terrenal. Usted me está oyendo, porque desde ese monte se podían ver todos los reinos, todas las creaciones. Y entonces le dice, esto te lo voy a dar si postrado me adoras. Satanás nunca fue rey de nada, ni lo es, bendito el nombre del Señor. Entonces hubo un traspaso de autoridad y de derechos legales el día en que el hombre pecó, porque Dios le dijo al hombre, enseñoréate sobre todo lo creado. Y cuando el hombre pecó, todo lo creado vino a ser
gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces, imaginémonos, solo tengamos presente esto y entonces miremos principios, ¿verdad? Yo puse aquí principios para evangelizar hijos. Si usted se da cuenta, yo no dije para evangelizar a tus hijos, sino para evangelizar hijos. ¿Ok? ¿Me oyó? Yo no puse ahí principio para evangelizar a tus hijos, sino que dije principio para evangelizar hijos que necesitan ser evangelizados. Entonces déjenme mostrarle 2 o 3 versículos, 2 o 3, ¿verdad? Tengo como 15 diapositivas y no sé si voy a poder terminar, pero ahí tengamos un minutito de paciencia y miremos acá unos minutos. Jesús respondió y le dijo, esto es cuando el Señor está hablando con Nicodemo, que es su maestro de la ley. Ahora, yo me atreví a poner este primer versículo y le explico por qué. Porque dice aquí, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro, pero esa palabra en griego es un instructor. Y entonces dice, específicamente puede ser un doctor, un maestro, y que dice aquí, por favor, padre de familia. Bueno, le está diciendo, tú eres un maestro, eres un instructor, eres un maestro, eres un padre de familia de Israel, y tú no entiendes estas cosas. O sea, ya conocemos, yo no vengo a contar la historia, usted sabe lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. Eso es Juan 3:3. En el 3:5 le dice, ahora tienes que nacer del agua y del espíritu para que puedas entrar en el reino. O sea, una cosa es nacer para ver y otra cosa es nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Y entonces luego dice la palabra del Señor que él entró en un debate, ¿verdad? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá? Ya, usted conoce la historia. Entonces, cuando este hombre le responde así, ¿verdad? Finalmente Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y tú no entiendes estas cosas. Entonces, déjeme tomar aquí principios. Alguien que entiende cosas es alguien que aprende a fijarse, a notar cosas. Por ejemplo, me voy a salir un momentito de ahí. Los especialistas que conocen de este tema te dicen que una de las cosas que debe de hacer un padre es observar a sus hijos. Y cuando les dicen debes de observarlo, debes de estar al tanto, empiezan a decirte algunas sintomatologías de un muchacho que está haciendo droga. Por ejemplo, una de ellas puede ser todo lo contrario a lo que ellos siempre desean hacer, que ellos quieren dormir, pero la droga muchas veces lo que hace es mantenerlos despiertos. Luego después, cuando pasan resacas de ministraciones del cuerpo, entonces le entra un hambre voraz. Y así sucesivamente ellos empiezan ya sería interesante que usted mirara en el internet y leyera un poquitico de este tema, porque todos nuestros hijos están a expensa de tomarlo. ¿Por qué? Porque hay otros compañeros suyos que lo llevan a la escuela y la regalan. Y la tarea de algunos, por si usted no lo sabía, es inicialmente regalarla para luego hacer gente codependiente, y que entonces el muchacho salga a buscarla, y que cuando sale a buscarla, entonces ya no se la regalan, ya la tiene que pagar. Pero, ok, mi punto de vista es este: un padre de familia debe de aprender a ¿qué? A notar cosas, ser observador, reconocer, entender. Un padre de familia debe de informarse. Estoy hablando de principios, debe de informarse. Déjeme decirle, por ejemplo, yo tengo 56 años. Jamás y nunca, yo no sé si por la cultura, por la pena
o por la vergüenza, jamás y nunca mis padres a mí me hablaron de sexo, jamás y nunca. Sin embargo, a nuestros hijos con 6 años, 7 años les están enseñando en la escuela, le hablan de los 5 géneros y créanme que solamente hay 2, pero ellos se inventaron 3 más. Y entonces te enseñan a que, le enseñan a ti no, porque ya tú no vas a la escuela, le enseñan a tus hijos a que hay que respetarlos, lo enseñan como una verdad. O sea, el transgénero es una verdad, el bisexual es una verdad, el homosexual es una gran verdad, y lo colocan como los otros 3 géneros, unido al género masculino y al género femenino. Entonces, imagínense, vivimos en una sociedad bien corrompida, una sociedad que no tiene temor de Dios, una sociedad que no solo es permisiva, sino que es altamente corrompida. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que un padre debe de ¿qué? Por favor, acuérdense que estoy hablando de principio. Un padre debe de informarse y un padre debe de llegar al conocimiento, en vez de decir, Dios mío, en mi época, ¿cuándo se hablaba de eso? Ah, puchis, por eso mismo, porque ni en la tuya ni en la mía se hablaba de eso. Entonces tenemos que llegar a ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿A qué tenemos que llegar? A conocimiento. Yo sé que esto está aplicado a cosas espirituales, pero déjenme un minuto usar los principios. Porque ¿cómo tú vas a evangelizar a tu hijo o a un hijo de Dios si tú no conoces el ambiente espiritual en el que ellos se mueven? O sea, no se trata de llegar y de hablarle a alguien de cielo y de infierno, de pecado y de santidad. Él no va a entender nada de eso. O sea, que uno ministra a base de las necesidades de la persona. Entonces, significa también comprender, conocer, conocimiento, etc. Ahora viene Jesús y dice, tú siendo un padre de familia en Israel, tú no entiendes estas cosas. Entonces, leamos aquí, bendito Dios, dice la Biblia, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Quiero que usted vea unos minutos la palabra recibir. ¿Qué significa? Observe unos minutos, porque yo quiero que usted entienda, cuando alguien recibe lo que usted está compartiendo, ese alguien está entrando en un campo espiritual, está entrando bajo la administración o bajo el ambiente, y nosotros deberíamos de estar conscientes que evangelizar es más que decir, es también el ejercicio de una autoridad dentro de un campo espiritual. O sea, cuando la gente reciba o no reciba, ellos se quedan en un campo espiritual, y si reciben, entran en otro campo espiritual, salen de las tinieblas y entran ¿dónde? En el reino de la luz. Entonces, para que usted entienda lo que significa recibir, significa alcanzar. Esta palabrita, casarse, es interesantísimo como en el original griego el recibir significa casarse. También significa recoger, tomar, traer verdades. Entonces el Señor dijo, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Déjenme ver el próximo versículo con usted y voy a resumir este punto ya. Si les he hablado de cosas terrenales, pero llama la atención que en el original griego aparece también, si les he hablado de cosas terrenales en la tierra y no creen. Creer, ya usted vio lo que significa, tener fe respecto a una persona, darle crédito a esa persona, y específicamente es una palabra que siempre se ha usado para encomendarle a Cristo nuestro bienestar espiritual. Si ustedes no creen, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales sobre el cielo, regiones,
celestes, en este caso desde los cielos. Entonces Cristo dijo: si te hablo en la tierra y no me crees, ¿cómo me vas a creer cuando te hable desde el cielo? O sea, a mí me llamó, disculpe, a mí me llamó la atención la predisposición que hay bajo un principio. El principio es: necesitamos creerle a Dios cuando Él nos habla cosas terrenales desde la tierra. Ahora, por ejemplo, el escritor de Hebreo dijo estas palabras: en la ley de Moisés, por la palabra de 2 o 3 testigos, una persona moría apedreada. Y entonces él dice: ¿cuánto más usted cree que pasará cuando Él desde el cielo nos habla y nos regala el testimonio del Espíritu, el testimonio de la palabra y el testimonio de la sangre? Entonces me gustaría que le prestáramos atención a esto, porque el Señor le dijo a un padre de familia: yo te estoy hablando cosas terrenales en la tierra, y no puedes entender eso. ¿Cómo vas a entender cosas celestiales que te quiero hablar desde el cielo? Entonces voy a cerrar este capítulo y quiero que usted vea estas 3 cosas de los 3 versículos anteriores. Disculpe que ande un poquito rápido. Si usted tiene un celular y le puede sacar una foto, su iPad, hágalo, porque es conveniente. Bendito Dios. Y luego se va a casa y lo escudriña. Primero, el padre de familia debe de ser un maestro. Esto no lo dije cuando le presenté el primer versículo. ¿Qué debe de ser un padre de familia? Maestro. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Permitiría que usted permitiría, o sea, usted manda a sus hijos a la escuela, usted permitiría que el maestro de la escuela solo golpeara a su hijo? Dios lo libre, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de muchos padres, que piensan que están educando con 4 jalones o con un pellizco o agarrándole la oreja al chamaco y casi se la arrancan. Bendito Dios. Cualquier parecido es pura casualidad. Ese es el problema. Ese es el problema de todos nosotros los padres. O sea, mandamos a un muchacho a la escuela y nosotros, nuestro hijo, y nosotros no permitiríamos que nadie le pusiera un dedo encima. Porque ¿para qué usted lo manda a la escuela, por favor? Contésteme. Para que aprenda, para que le enseñe. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no estoy diciendo que no use la vara. Ahora, si su hijo, le quiero comentar algo. Si su hijo no aprendió con vara en los primeros 3 o 4 años, su hijo ya no aprende con vara. Su hijo se acostumbra a la vara y dice: pégame, que aquí te aguanto. Porque él sabe que después de eso se acabó el castigo, se acabó la disciplina. Entonces, yo solo quiero que usted mire aquí unos minutos, porque yo quiero que usted se dé cuenta. El padre de familia debe ser un maestro, debe ser un instructor, y además debe de ser capaz de entender cosas. O sea, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos si hay cosas que no las entiendo? Entonces, primero necesito empaparme yo. Acuérdense que estoy hablando de principios. ¿Sí me entiende o no me entiende? Necesito conocer cosas. Veo que mi hijo tiene una necesidad, necesito conocer cosas. Yo entiendo, por ejemplo, que hay muy pobre, hermano, en medio de nosotros hay muy pobre educación. Y nosotros debemos de, pues, por favor, prestar atención a esto. Número 2, uno habla lo que sabe. Ese es un consejo que le voy a dar: que hable solo lo que sabe. Y si un hijo le pregunta y usted no sabe,
no lo mande a callar. Niño, no se hacen esas preguntas. Papaito, ahora mismo no te puedo responder, pero no te preocupes, regreso con la respuesta a tu pregunta mañana. Porque uno habla, ¿qué cosa, por favor, hermano? ¿Qué habla? Lo que sabe. Lo que no se sabe, usted no lo puede hablar, porque entonces va a dar malas informaciones. Luego después dice aquí, se testifica solo de qué, de lo que se ha visto. Cuando usted testifica de algo que no ha visto, usted es un chismoso, usted es un calumniador. Eso es chisme, eso es calumnia, eso es murmuración. Entonces disculpe, estoy poniendo principios. ¿De qué testifica uno? Habla de lo que sabe y testifica de qué, de lo que yo soy testigo, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo lo vi, ¿me entiende? Entonces uno con esas eso es lo que quiero poner en su corazón. Con esas aptitudes y ese estilo de vida, uno también le está enseñando a sus hijos y lo está guardando a ellos de chisme, de calumnias y de murmuraciones. ¿Por qué? Porque uno solo habla de qué, de lo que sabe, y uno solo se vuelve testigo de lo que mira, y tú lo viste. Ah, no sé, pero me lo dijo el hermano fulano. Gran chisme, gran chismoso. Y le voy a decir algo aquí entre paréntesis, hermano. El chisme y la murmuración es un pecado, eso lo sabemos todos. O sea, no vale la pena irse al infierno por ser chismoso, la verdad. No vale la pena irse al infierno por ser un murmurador. Ok, pero aquí entre nos, además de ser pecado y que se ve feo en una mujer, en un hombre, hermano, ay, Padre Santo, lo voy a dejar ahí. Solo díganle al Señor que lo guarde, ¿verdad? Y a mí como padre a mí como padre ministerial, me toca decirte que uno habla solo lo que sabe, no de lo que sabe que otro le contó. Uno habla solo lo que uno sabe, lo que uno conoce, y uno testifica solo de qué, por favor. O sea, hay maneras de pararle a la gente una carreta desbocada. Por favor, no me hables. No me consta, no me quiero ser partícipe de eso. Y estás enseñando, te estás ministrando tú, le estás poniendo cerco de santidad y de pureza a tu vida, y le estás ministrando a tus hijos principio. ¿Ok? Para que sus hijos no se alimenten de eso, hermano, no hace bien. Quiero contarle algo. Yo llevo 30 años, 34 años en el ministerio. Jamás y nunca yo he hablado delante de mis hijas de un problema de la congregación. Jamás. Usted me está viendo. Levanto mis manos ante Jehová Dios. Tengo solvencia para decir lo que estoy diciendo. Entonces quiero compartir algo más con usted. Cuando sus hijos lo escuchan a usted hablando de su hermano o de alguien de la iglesia, además de estarle poniendo en su corazón raíz de amargura y contaminación, usted lo está vacunando contra el evangelio. Porque en la postre él va a decir, pero entonces mi papá y mi mamá, ¿para qué me llevan a ese círculo? Si toda esa gente son unos hipócritas y todos actúan mal.
Entonces, una recomendación que le quiero dar, incluso a los solteros y a las solteras y a los recién casados que todavía no tienen hijos y a los que tienen 15 también, que por favor, solo hable lo que sabe y solo testifiquen de qué, por favor, de lo que se ha visto. Hasta ahí. Ok, entonces, por último, yo creo que no me va a dar tiempo. Se hablan cosas terrenales en la tierra que primero es necesario creerla. Entonces, quiero contarle algo porque es bien sencillo. El Señor, una de las formas que tenía de ministrarle a toda aquella gente era usando parábolas, y las parábolas que usaban todo tenían que ver con un terreno, un pajarito, los lirios del campo. No sé si usted, cosas pero bien sencillas, que todos los que estaban, la pesca, las redes, disculpe, y a veces nos matamos, hermano, a veces nos matamos por meter un gran bombazo y que todo el mundo diga, wow, ¿cómo sabe? No entendí nada, pero se ve que sabe. Cristo tomaba de las cosas más pequeñas y de las más sencillas para dejar una enseñanza. Y eso también a nosotros nos enseña. Se para un hermano sencillo y cuando da una palabra entre comillas sencilla, ay, el hermano fue un poquito simple. Escúchame, no es que fue un poquito simple, fue demasiado entendido, porque lo que tenía delante era un montón de simples, a los que no se le puede hablar en otro lenguaje, porque ¿para qué le vas a hablar en otro lenguaje si no te entiende? Entonces, eso es lo que yo te quiero decir ahora a ti. ¿Cómo le vas a hablar en un lenguaje a tu hijo que no entiende? Para empezar, ¿cómo le vas a hablar en un lenguaje espiritual que él no entiende porque no ha nacido de nuevo? Entonces, nosotros necesitamos, acuérdense que le estoy dando principios para evangelizar a un hijo. Es hijo, pero necesita ser evangelizado. Entonces, se hablan cosas terrenales en la tierra que es necesario creer para entonces, ¿qué dice aquí? Poder escuchar cosas celestiales que se hablan en el cielo. Entonces, hay que entender las cosas sencillas, las cosas pequeñas, las cosas simples primero, para que entonces después de una forma gradual nosotros vayamos creciendo. Que yo sepa, a nadie le enseñaron integrales y diferenciales, que son cálculo 1 y cálculo 2 de la universidad, cuando estaba en tercero o cuarto grado. Discúlpeme, a nadie. Probablemente solo un 10% de los que estamos aquí llegamos a estudiar eso. Entonces, solo le explico para que usted entienda. ¿Y de qué le vale que yo me ponga a hablar aquí de integrales y diferenciales si usted no llegó ahí? Me tiene que bastar, bendito Dios, el establecer una comunicación con un hijo y que la gracia de Dios me alcance para poderlo ayudar. ¿Usted me está oyendo, hermano? Ahora, es un problema serio cuando un hijo sabe más que usted. Papi, ayúdame con esta tarea. ¿Y qué es esto que hay aquí? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y nosotros rehusamos, hermano, nosotros rehusamos, siendo los maestros, nosotros rehusamos alcanzar esa estatura, y eso es demasiado peligroso. Ahora le quiero explicar algo. Cuando usted no sepa dar una respuesta, sus hijos se van a callar la boca y van a salir a buscarla. Entonces le van a ir a preguntar a gente que no tiene temor de Dios en su corazón. Y cuando ellos vayan a buscar respuesta a gente que no tiene temor de Dios en su corazón, ¿qué usted cree que va a suceder? Le van a contaminar los oídos, le van a despertar la inocencia, y lo próximo que van a hacer es, lo van a arrastrar a pecar, a hacer cosas
que ni siquiera ellos pensaban que podrían hacer. Los dejo ahí, ¿ok? Porque no quiero molestarlos, no quiero inquietarlos, solo les estoy presentando principios. Así que póngase a la altura de su responsabilidad para luego bajar a la altura de su hijo y poderle enseñar y ministrar. ¿Está claro eso, hermano? Ok, por favor, veamos este versículo. Jesús dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, estamos hablando de principios para evangelizar, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. O sea, lo primero que quiero mostrarle por este versículo es que hay un montón de gente que solo quieren ver. ¿Qué quieren ver ellos? Señales y prodigios. Y si las ven, ahí está Dios. Y si no las ven, entonces Dios no está ahí. Pero yo puedo mostrarle por la palabra de Dios, bueno, ahí está el versículo, ¿verdad? Yo puedo mostrarle por la palabra de Dios que el mismo Dios habló de los profetas y dijo: si ustedes ven que ellos hacen señales y prodigios y luego después os desvían, no los reciban, no lo acepten. O sea, un falso profeta puede hacer señales y prodigios. ¿Usted me está oyendo, hermano? Entonces, la señal de que Dios está no es las señales y los prodigios. Entonces, Jesús dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Entonces, hay gente que quiere, bueno, hermano, un ejemplo bíblico: Herodes se trajo a Jesús para que le hiciera unos cuantos milagros ahí, y como si fuera eso una exhibición de magos, ¿verdad? Y sorpréndeme con un milagro. Pero escuchen, el Señor dijo cómo es que le íbamos a creer. Entonces, y este es un hombre que viene, porque quiero ponerlo dentro del contexto: mi hijo está enfermo y está grave y se muere, se está muriendo. Entonces él le contesta esto. Esto sucedió en Canaán de Galilea, donde el Señor había hecho el primer milagro, que fue el de cambiar el agua en vino. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Entonces cuando este hombre se acerca, esto es lo que él dice. Jesús le contesta a él y le contesta a toda la congregación que está alrededor de él. Tal parece que todos los que estaban ahí estaban esperando un milagro tan escandaloso como aquel que hizo en el inicio de su ministerio. Tráiganme los cántaros de agua y que se convierta el agua en vino. Pero entonces viene el Señor y ahora le contesta de esta manera: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Y entonces el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces déjeme quedarme unos minutos con usted en esta próxima diapositiva. Existen personas que dicen creer, pero solo si ven ¿qué cosa? Señales y prodigios. Si no, ellos no creen. ¿Sí recuerda cuando el Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, ustedes me están pidiendo, quiero que me oiga con oídos circuncidados? La mayoría de los hipócritas piden señales. Entonces el Señor dijo: ustedes me están pidiendo. La mayoría de los religiosos lo que hacen es pedir señales. Y el Señor no estaba de acuerdo con eso. Le dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, ustedes me están pidiendo señales a mí. Pero ¿acaso usted no sabe? Le dijo Jesús: ¿acaso ustedes no saben cuándo es verano? ¿O cuándo es primavera? ¿Cuándo las hojas se caen? ¿O cuándo las hojas reverdecen? Y entonces fue cuando Jesús le dijo: señal le será dada, pero no otra, sino esta, la de Jonás. Y aquí es donde, porque alguien que sea hijo, que necesite ser evangelizado, yo quiero tener una señal de que Dios existe. Entonces es el momento de decirle:
no te van a hacer nada señales más que la de Jonás. Y ya se hizo pública esa señal. Cristo murió, resucitó y se levantó entre los muertos. No sé si habrá tenido un hijo que le ha dicho: yo quiero ver una señal de que Dios existe, porque tengo que ir todos los días a la iglesia, ahí no pasa nada. Ojo. Entonces, primera condición para recibir un milagro. La primera condición para recibir un milagro: es necesario reconocer el señorío de Cristo. Me regreso aquí. El oficial, como le dijo: Señor. No lo llamó milagrero ni profeta. No, le dijo: Señor, por favor, baja, que mi hijo muere. Entonces, una de las condiciones para que Dios haga un milagro, porque quiere que Dios le haga un milagro a un hijo necesitado, o a alguien de la familia necesitado, enséñale que Dios es el Señor, y que si lo hace porque Él quiere, porque no hay manera de torcerle el brazo. Así que, mi hijito, esto no es porque tú quieres, sino porque Dios quiere tener misericordia de nosotros. Entonces, cuando ¿quieres un milagro? Perdón, hermano, usted quiere un milagro, porque yo quiero milagros. Lo primero que necesito para que haya un milagro es reconocer que Él es el Señor. Reconocer el señorío de Cristo. Entonces, quiero que vean aquí, acuérdense que evangelizar tu casa y tu familia es una necesidad. Pero yo no estoy hablando solo de tu familia. O sea, que Dios permita que Él te envíe a hijos suyos, gente que son hijos suyos, que no importa lo descarriados que estén, son hijos de Él. Entonces, primera condición para recibir un milagro: es necesario reconocer el señorío de Cristo, y que si Él nos va a hacer un milagro, ¿qué es lo próximo que sucede? Por favor, Él baja. Porque yo quiero que usted observe que le digo: por favor, baja. Entonces, cuando Dios hace un milagro, una de las cosas que está sucediendo es que Él se está humillando a sí mismo, bajando a nuestra condición, hermano, bajando incluso a nuestra falta de fe. Solo que tengo un cachito, pero no sé si alcanzo, y Dios es tan misericordioso que Él baja. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos con relación al evangelio, a la iglesia, a la casa. Perdóname, nosotros no le hacemos un favor a Dios con servirle. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted observe aquí es que dice la palabra del Señor que aquel hombre le dijo: baja. Entonces, Él se humilla y desciende hasta nuestra condición. Entonces, lo próximo que quiero que vea para que Dios haga un milagro, yo lo puse como segundo, pero debió de ser tercero, pero lo puse como un segundo mirándolo desde nuestra posición. Lo segundo es que tengo que creerle a la palabra de Cristo. Porque nosotros, por ejemplo, para que suceda algo, pensamos que en ocasiones es el pastor el que tiene que poner las manos y orar. Si no ora el pastor, yo no soy sano. Eso no es cierto. Hermano, se está demeritando. No, estoy aumentando tu fe. Dice la Biblia que pide que lo haga con fe. No dice el pastor que pida, el apóstol que pida que lo haga con fe. Pues bendito Dios, si yo no voy a decir que yo he orado con incredulidad, pero yo he orado y yo me he sorprendido de los milagros que Dios ha hecho. Pero créame que me he sorprendido del milagrazo que Dios ha hecho, y no tiene nada que ver conmigo. O sea, que ahí es donde yo me doy cuenta que lo que se está operando y lo que se está moviendo en los aires es pura autoridad, señorío de Dios, misericordia de Dios, favor de Dios, y que le creía la palabra de Dios
Y a saber si fui yo o fue aquel que tenía la necesidad y tenía más fe que yo. Sí, hermano, perdónenme, tenemos que romper con un montón de cosas que yo considero que para nosotros son clavos y hechicerías y manipulaciones. Y si no ora discúlpame, ¿quién dijo, hermano, que para que se haga algo tiene que orar No, está bien que usted pues vea el testimonio, la vida santa de ese hombre, las veces que Dios lo usa y que usted lo busque, pero quiero decirle que si usted busca a Dios, le va a hallar. Porque la Biblia dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, que dice la Biblia, Dios le abrirá la puerta. Entonces, lo segundo no es que Él vaya a tu casa, sino que tú le creas a la palabra. Porque yo le puedo contar que el Señor Jesús entró en casa de Simeón y Simeón lo que quería era exhibir al último maestro, el de gala de aquella época, pero ignorante totalmente de la persona que tenía delante. Entonces, yo solo quiero que usted vea, creerle a la palabra de Cristo. Él dice la palabra y la Biblia dice que las cosas son hechas por el poder de su palabra. Entonces lo que hay que hacer es creerle. Amén, gloria a Dios. Bueno, estoy hablando de principios. Entonces, rápido quiero que vea porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Está hablando Cristo. Entonces, pero mire lo que dijo Cristo: pero si no creen a sus escritos, miren lo que dijo Dios. Si ustedes no le creen a los escritos de este hombre, entonces ¿cómo le van a creer a mis palabras? Entonces de aquí yo saqué otros principios de evangelización que quiero que usted observe. Entonces quiero mostrarle aquí. Primero quiero hablarle del valor del libro de la Biblia, el libro llamado Biblia de Biblión. Biblia de Biblión, que significa ¿cómo se llama el lugar donde ponen un montón de libros? Biblioteca. Entonces ahí usted tiene lo que significa la palabra Biblia. Biblia de Biblión, que significa biblioteca. No lo mandaron nunca a hacer tarea a la biblioteca, hermano. Ahora con el rollo de la tecnología, ¿verdad? Puchis, y pasaron horas y luego a ver si estaba el libro. Ay, Dios santo. Bueno, ahora ya todos nos lo pusieron más cómodo. Ahora tenemos la eSword, la bajamos por internet, pero así todo ni la leemos, bendito Dios. Entonces yo solo quiero que usted le preste atención a esto, porque mira, hermano, sí, y tremendo, hermano, cuando mire, la mente se le abre a uno, que es impresionante. Incluso yo quiero decirle algo. No lo voy a mandar a estudiar sectas falsas, porque si usted no conoce su doctrina, ¿cómo lo va a mandar a estudiar sectas falsas? Porque sería un problema serio, termina confundido. Sí, esos son. Recientemente una tristeza tremenda me dio una hermana que yo la creía cristiana, evangelizada, y se vino a vivir a Miami y dice: ahora sí conocí la verdad, y está metida con los mesiánicos. Por cierto que tienen que acordarme, mi esposa me tiene que acordar de llamar y de advertirle a los pastores, porque ella tiene familia en medio de nuestras congregaciones y públicamente escribió: yo quiero que mi familia conozca la verdad. Que el Señor la reprenda. La verdad es Cristo, y ahí fuera que quiera cambiar esto, hermano, está fregado. La Biblia dice que se desligó de la gracia del Señor, ha caído. Entonces eso más claro ni el agua. Solo quiero que vea aquí unos minutos. Yo quiero que usted, si usted quiere evangelizar a sus hijos,
usted le tiene que enseñar a sus hijos la importancia de la palabra. Para enseñarle la importancia de la palabra, lo primero que hay que hacer es comprarle una Biblia. No ponérsela en digital, comprarle una Biblia, un libro y dársela. Y que usted lo vea leyendo. Y después de tenerlo 15 o 20 minutos leyendo, dándole una tarea, preguntarle. No qué leyó, sino qué entendió. Porque ya usted sabe, no, yo leí de cuando Sansón agarró la onda, tiró la piedra y mató a Goliat. Sí, ¿y qué entendiste? Disculpe, no es lo mismo leer que entender. Fíjate, que entendí que aquel hombre venía y blasfemaba contra Dios, y Dios hizo un milagro por la mano de David, porque todo el mundo estaba acobardado y ni el rey quería salir a pelear. Ya sabe que tu hijo entendió. No que leyó, sino que entendió. Hermano, nunca es tarde para esto. Usted me está viendo, nunca es tarde para eso. El Señor le habló a Nicodemo, que era un maestro de la ley, y estaba botado, porque cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, él no sabía de qué estaban hablando. Ok, entonces, valor de la Biblia, conjunto de 66 libros, escrito por 40 personas, en un espacio de tiempo de 1600 años. Y es un hilo, hermano. La Biblia es un hilo. Y si usted me pregunta cuál es el hilo, la misericordia de Dios, la salvación del hombre, bendito el nombre del Señor. Si quiere, pregúntele a Areli dónde está mencionado Cristo por primera vez, y ella le va a contestar en el protoevangelio, Génesis 3:15. ¿Qué quiere decir el protoevangelio? El primer versículo evangélico. Y cuando tú lo lees, tú dices, Dios mío, ¿cómo en Génesis? Dice la palabra del Señor, que el Señor le dijo a la mujer: tú y la serpiente tendrán descendencia. La descendencia de la serpiente te herirá a tu descendencia en su calcañar, pero tu descendencia le va a pisar la cabeza. El primer versículo en la Biblia que habla de la derrota de Satanás en favor nuestro. Yo no sé cuántos se emocionan, hermano, pero cuando tú agarras, por eso el Señor dice: Moisés escribió de mí. Si ustedes no creen lo que él puso, entonces ¿qué me van a creer a mí? Entonces, yo creo que es importante, hermano, y ahora que estamos en estos discipulados del domingo, pues yo les recomiendo que se venga para estar a las 9:30 aquí, porque eso nos va a ayudar a entender un montonón de cosas. Ok, quiero que vea el valor de la palabra profética más segura, a la que nosotros hacemos bien en prestar atención. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Número 3, si no se le cree a lo que está escrito, tampoco le van a creer a las palabras que tú hablas. Yo quiero que tú entiendas como principio que tus hijos necesitan creer primero a la palabra que está escrita. Si no, jamás te van a creer a ti. Entonces, una de las maneras de ministrarle a nuestros hijos es con la palabra. La palabra. Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que van a llegar los días en que ellos mismos te dicen: tú solo hablas de la Biblia, tú para todo agarras la Biblia, tú para todo mencionas la Biblia. Ya están hastiados hasta aquí arriba. Ese es el mejor momento. Ese es el punto. Que ellos descubran que tú no hablas tus palabras, sino que hablas las palabras que están. Y ese es el momento de decirle: mira, mijo, ¿de qué quieres que te hable si esa es la palabra de Dios? Oye, hermano. Bueno, entonces, número 4,
Necesidad de creerle a nuestros apóstoles y nuestros profetas, porque ellos son los que ponen, ¿qué cosa? Fundamentos y estructuras. Entonces quiero terminar con este versículo. No con este versículo, no con esta expresión. Solo así se llega a creer en remas, o sea, en las declaraciones. Y solo así las declaraciones se vuelven efectivas. Primero hay que creerle a lo que está escrito, hermano. Usted me está oyendo. Primero hay que creerle a lo que está escrito. Si la gente no cree a lo que está escrito, no le va a creer a mis palabras en un mensaje. Eso es lo que yo quiero enseñarle hoy a la iglesia. Fíjese, con eso termino. Cuando el apóstol Pablo predicaba, no existía Nuevo Testamento. Algunos libros no estaban escritos. Algunas cartas no estaban escritas. Y la Biblia dice, esto no lo digo yo, en el libro de Hechos, la Biblia dice que cuando Pablo les hablaba, ellos, los cristianos de Berea, revisaban en las escrituras. Esto ya lo sabemos, pero yo quiero que usted entienda el valor de esto. Hermano, si usted no lee, ¿cómo va a creer lo que yo digo desde el púlpito? Si no lee. Si sus hijos, hermano, si sus hijos no leen, ¿cómo van a creer? Cuando yo estoy parado aquí en el púlpito, no van a creer. Por eso van a estar ahí sentaditos, respetándote hasta que cumplan 18, 19 o 20 años y luego hacen así y se van. Porque ellos no leyeron. Entonces tampoco pueden creer a las declaraciones de los remas que el Señor le da a uno desde aquí, desde el púlpito. Entonces yo quiero, solo quiero invitarlo, hermano, a reflexionar sobre este tema. Lo quiero terminar aquí. Espero en el Señor que usted no se enoje conmigo. Solo lo que estoy haciendo es dándole una herramienta. Le quiero decir que nunca es tarde. No importa si su hijo tiene 10, tiene 12, tiene 15, la edad que tenga. Y yo tengo tíos míos que ya partieron y ellos no querían servir a Dios. Sin embargo, mi abuela antes, mi abuela por parte de madre, fue una mujer, fue una evangelista. Ella salía a evangelizar a las calles. Entonces Dios le habló cuando se la iba a llevar. Y una de las cosas que hizo fue comprar Biblia y regalársela a todos sus hijos mayores. No los pudo evangelizar a ellos, no los pudo ganar a ellos. Ellos, ninguno quiso aceptar al Señor como su Salvador personal, pero se quedaron con la Biblia de mi abuela. Todos, hermanos, de una manera u otra, cuando empezaron a sentir vacíos, empezaron a leer la palabra. Y todos, uno por uno, le fueron entregando su corazón al Señor. Todos, por esa palabra. Y cuando empezaban a recordar hacia atrás el testimonio de la vida de mi abuelo, eso es lo que hacía que ellos cayeran. La mayoría de ellos, ninguno sirvió al Señor. Vinieron a darle su vida al Señor ya cuando no tenían fuerzas, cuando ya habían perdido la vitalidad de su cuerpo, algunos hasta en momentos de gravedad, porque sabían que ese era ya el momento de su partida. Pero yo sé que Dios es un Dios de misericordia. Entonces yo quiero bendecir su vida quise bendecir su vida con este tema, y espero en el Señor que estos principios lo ayuden a usted a recapacitar qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha hecho bien, qué ha hecho regular. Pero yo creo que las palabras de Cristo son dignas de tomar en cuenta, y este principio es importante. Si ellos no creen lo que está escrito, tampoco te van a creer a ti. Y eso lo digo el Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué tiempo tomé, mi hijo, ahí, por favor? 52 minutos. Gloria a Dios.
¿Eh? Bueno, se los regalo. Ay, bendito Dios. Así van a tener tiempo de ir a Aijo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Sí, está aquí. Cierre sus ojitos. Yo te bendigo como padre y como madre en el nombre de Jesús. Y yo quiero que le digas al Señor: Señor, ayúdame a ser un instructor, ayúdame a ser un maestro capaz de entender cosas terrenales, cosas espirituales, cosas celestiales. Estoy guiando tu oración. Si tú puedes acompañarme y puedes irle pidiendo a Dios, yo te lo agradezco. Ay, Brahmasai, yo quiero darte gracias por la profecía, Señor, hoy. Yo quiero darte las gracias. Yo puedo hablar, Señor, lo que sé. Y puedo testificar de ti porque te he visto, Señor. Y quiero darte las gracias, Señor, por tanta misericordia. Quisiera, Señor, que mis hijos espirituales pudieran experimentar, Señor, oh Dios, estas cosas. Los ministro y los bendigo, Señor, para su edificación. Y sé que ellos, Señor, llegarán más lejos, Señor, de lo que he ido yo. Te suplico, Padre, que tú nos ayudes a hablar, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, y creer. Porque sé, Señor, que también están por escucharse cosas que se hablan desde el cielo. Quisiera pedirte, Señor, que tú prepararas, Señor, nuestros corazones para entender lo que al presente, Señor, se nos habla, porque cosas extraordinarias tú vas a manifestar desde el cielo, Señor. En el nombre de Jesús, hijo, hija, si estás necesitando un milagro, te suplico que le digas al Señor: Señor, gloria a Dios. Quiero que testifiques de su señorío y que le digas al Señor: recibo el señorío tuyo, Señor, para mi vida. Señor, cada vez que tú me haces un milagro, yo sé, Señor, que eres tú descendiendo. Aleluya. Y tú sabes, Señor, cuáles son mis necesidades. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones. Aquí hay padres y madres, Señor, que están pidiendo por sus hijos, por sus nietos, Señor, oh Dios. Y yo quiero decirte que lo que tú determines, Señor, con la vida de ellos, Señor, oh Dios, en esto no voy a admitir despropósito alguno de parte tuya. Confieso que tú eres el Señor. Confieso, Señor, en el nombre de Jesús, que si tú hoy me haces un milagro es porque tú bajas, porque tú te humillas, porque tú desciendes, Señor, a nuestra condición. Ibra más, ara la banda. Señor, estoy pidiéndote, Padre, que tú digas la palabra que le dijiste a aquel hombre: desciende porque tu hijo vive. Yo quiero, Señor, oh Dios, escuchar la palabra. Dios mío, regresa a tu casa porque tus hijos viven. Bendito el nombre del Señor. Por un decreto tuyo, Dios mío, por una palabra tuya, Señor, la creemos, la recibimos, Dios mío, porque las cosas son hechas, Padre. Son hechas por el poder de tu palabra. Señor, conocemos el valor de la Sagrada Escritura. Ayúdanos a amarte y amar tu palabra, amar tus verdades, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera, Señor, a nuestro camino, dijo el salmista David. Señor, oh Dios, queremos creer lo que está escrito, Señor, oh Dios. Y esperamos después que como principio crean a nuestras palabras, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar.
Señor, ayúdanos a usar estos principios, Señor, para bendición, Señor, oh Dios, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a usar estos principios para evangelizar a aquellos que son hijos tuyos, pero que viven, Señor, descarriados, usando como el hijo pródigo, Señor, las bendiciones de la vida, malgastando dinero y salud, Señor, malgastando, Señor, y ensuciando, Señor, su moral, su conciencia, su alma, su espíritu, Señor. Te pido que tú tengas misericordia, Señor, que danos el carácter y la entereza de aquel padre que salía, Señor, todos los días al camino esperando el regreso, Señor. Oh Dios santo, te lo ruego, Señor, oh Dios, ayúdanos a creer, Dios mío, ayúdanos a creer, Señor, oh Padre Santo, para que se cumpla tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te creemos, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con paz a nuestros hogares. Líbranos, Señor, de accidente o de incidente en el nombre de Jesús. Permítenos regresar, Señor, como tú has dispuesto, Señor, así hacemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gloria.